debemos servir a Dios a nuestra manera, no a la manera que Él ha establecido. Y me venía a la mente precisamente dos casos. Hoy vamos a analizar uno a profundidad, el otro solamente se los voy a comentar. El caso cuando el rey David decide trasladar el arca del pacto. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, recuerden que en el desierto llevaban el tabernáculo. El tabernáculo fue diseñado por Dios, se lo mostró a Moisés, y el pueblo de Israel se organizó y dieron una ofrenda a cada uno para realizar el tabernáculo de reunión, donde se manifestaba Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios. Cuando Josué introdujo al pueblo, el arca y el tabernáculo quedaron en un lugar que se llamaba Silo, pero Dios había decretado diciendo que hasta que no se estableciera un lugar donde se iba a invocar su nombre, el arca iba a estar errante de un lugar a otro. Y entonces, cuando Dios consolidó el reino de David, él en su corazón tuvo el deseo de traer el arca a la ciudad de David, al lugar donde Dios lo había establecido como rey en Jerusalén. Sin embargo, el deseo de David decía, es que no es posible que yo viva en un palacio y el arca del pacto de Dios esté en una tienda. Entonces él deseaba hacer un templo, construirle algo a Dios, pero Dios le dijo, mira, tú eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, tú no vas a hacerlo, sino va a ser tu hijo el que va a levantar un templo. Sin embargo, David tuvo en su corazón el deseo de trasladar el arca del pacto a la ciudad de David, que es Jerusalén. Y entonces organizó los preparativos, pero a él se le ocurrió, tomó consejo de los jóvenes y dijo, ok, vamos a mandar a hacer un carro nuevo, vamos a traer al mejor boyero, vamos a hacer aparentemente lo mejor, pero no había tomado el consejo de quienes conocían la palabra de quién. Él le pareció que las cosas deberían de ser así. Y entonces, ustedes recuerdan la historia, en el camino el arca se movió y el boyero quiso detenerla para que no se cayera, pero al tocarla cayó muerto, ¿no? Y entonces entró mucho temor en el pueblo y en David tuvo un temor muy grande. Y mandaron el arca a la casa de un levita que se llamaba Obed-Edom, y ahí la dejó, y David se apesadumbró y tuvo ese conflicto. Pero después le dijeron, mira, el arca en la casa de Obed-Edom ha prosperado a Obed y a todo lo que él tiene. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ¿en dónde? En ese lugar. Y entonces ahora sí David toma consejo de cómo deberían de hacerse las cosas. Lo ven en la escritura, dice la escritura que solamente los levitas podían trasladar el arca, y tenía que ser a pie, no podía llevarse en una carreta ni en otro transporte. Entonces ahí vemos, cuando David hace las cosas de acuerdo a lo que Dios ha establecido, todas las cosas salen ¿cómo? Bien. Es aquel pasaje cuando el arca venía en el trayecto y él se regocija y brinca y salta y se goza delante de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver otro caso de cuando la gente pierde el rumbo y quiere hacer las cosas de Dios a su manera. Vamos a ir a Jueces, capítulo 17, verso 1. Es una lectura bastante larga, la vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando algunas cosas. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, allí había problemas en ese hogar, ¿verdad? Este hombre Micaía le dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata, era una cantidad grande, ¿verdad? Da a entender que esta familia era una familia pudiente. Dice, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé,
Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Cómo estaba ahí la cosa en la casa? Pues estaba... A la mamá se le había perdido una cantidad muy grande de dinero. ¿Y quién se la había robado? El hijo. Y la madre había maldecido al que se lo había ¿qué? Y entonces, no sé si por temor o por lo que sea, el hijo dice: no, ¿sabes qué? Mira, yo lo tengo, yo te lo regreso, ¿va? Y entonces ahora la mamá, en vez de maldecirlo, ¿lo qué? Dice, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Les digo que era una cantidad, 1100 ciclos de plata. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero ¿a quién? A Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Aquí vamos a ir viendo que, aunque había cierto conocimiento de Dios, las cosas estaban medias champurradas, ¿no? Aparentemente la mamá dice: pues ese dinero que me robaron yo lo había dedicado ¿a quién? A Jehová. Pero ya se habían influenciado con las gentes de esas naciones, recuerden que estamos en el libro de Jueces, ¿no? En el proceso entre que entraron a la tierra prometida y los jueces de Israel y después los reyes de Israel. Y entonces la mamá en su idea, en su mente decía: no, este dinero se lo voy a dedicar a Dios por mi hijo, pero voy a mandar a hacer una talla de ¿qué? Una imagen de talla y una fundición. Y se lo regresó ¿a quién? A su hijo. Mas él devolvió el dinero a su madre. O sea, la mamá se lo da al hijo, el hijo se lo regresa ¿a quién? Y tomó su madre 200 ciclos de plata. Eran 1100 ciclos de plata que supuestamente se lo habían dedicado ¿a quién? A Jehová. Y ella agarró 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición. Quiere decir que de un trozo de madera tallaron una imagen y otra la hicieron ¿de qué? De metal, la cual fue puesta en la casa de... Ustedes ven que en muchas casas, ¿no? En muchos lugares, hacen altares, ¿no? A un santo o a una virgen, ¿no? Y el altar está bonito y le ponen cristales y le ponen flores, ¿no? En las entradas de las casas o en un lugar especial. Entonces la gente tiene una idea de agradar a Dios, pero una idea ¿cómo? Errónea, distorsionada. Piensan que eso es agradable ¿a quién? Esta familia de Micaía era gente pudiente, gente de dinero, y pensaban que así le iban a agradar ¿a quién? Ese es el error de muchos, que hacen lo que ellos piensen y no lo que dice la palabra de Dios. Dice: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, eso, un altar en su casa, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera ¿qué? Bueno, la escritura, la ley decía que los únicos que podían ser sacerdotes eran ¿quiénes? Eran descendientes de Leví, pero de la familia de Aarón. Solamente ellos podían ser sacerdotes. Este hombre, Micaía, leímos que era ¿de qué tribu? De Efraín. Y dice que consagró a uno de sus hijos para que fuera. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía ¿qué? Lo que me parecía. Ay, se parece a algunos lugares que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y había un joven de Belén, de Judá. Pero este joven, aunque había nacido en Belén, recuerden que Jesús también nació en esa ciudad. Este joven había nacido en Belén de Judá, pero él era de la tribu de Judá, el cual era ¿qué? Levita. Y era un forastero en ese lugar, había llegado a vivir por ahí donde vivía Micaía. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. Andaba errante, no tenía dónde vivir. Y llegando en su camino, aquí hago un paréntesis, acuérdense que los levitas era la tribu consagrada para el servicio ¿a quién? A Dios. Y ese servicio a Dios requería que solamente se consagraran para eso. No podían tener propiedades,
no podían tener ganado, no podían tener otra cosa porque ellos habían sido escogidos para servir a ¿quién? Así que andaban errantes. Este levita andaba errante buscando dónde vivir. Dice, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaía se le ocurre una excelente idea y dice, ata cabos, dice, yo tengo una casa de dioses, tengo un dinero que consagré para Dios, pero puse a un hijo mío como sacerdote y este hombre es un levita. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita dijo, pues ya la hice, ¿no? Le iban a dar 10 ciclos de plata por año, vestido y comida, iba a ser ahí el sacerdote. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Quiere decir que lo trataban bien. Y Micaía consagró al levita, aquel joven le servía de sacerdote, permaneció en su casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Y así en la mente, usted lea este versículo 13, y en la mente de muchos cristianos está así. Se piensa, dice, yo creo que Dios me va a ayudar porque estoy haciendo las cosas así, pero no se ponen a revisar si lo que están haciendo verdaderamente es agradable a quién. A Dios. ¿Le será agradable? ¿Dios lo irá a prosperar? ¿Qué irá a pasar con este hombre? Vamos a leerlo en el 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de ¿qué? Ahora, no todas las tribus Josué les dio posesión, algunas quedaron todavía como pendientes, algunos sí, pero algunas no. Una de ellas era la tribu de Dan, que se quedaban por aquí, se quedaban por allá, también andaban errantes buscando una posesión. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, ir y reconocer la tierra. Ellos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿cómo lo reconocieron? Bueno, recuerden, es como hoy en día. En el norte del país la gente tiene un acento diferente al sur o a la costa. A la gente de la ciudad, cuando vamos a la costa, saben que somos de la ciudad porque hablamos ¿cómo? Aunque hablamos el mismo idioma, tenemos un acento ¿qué? Entonces el levita tenía un acento diferente a la región de donde estaban ellos. Entonces le preguntan al joven y le dicen, llegando allá le dijeron, ¿qué te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? O sea, él vivía en Belén y ahorita andaba ¿en dónde? En las montañas de Efraín. Él le respondió, de esa y de esta manera ha hecho conmigo en Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Le contó la historia, ¿verdad?, de cómo estaba él siendo sacerdote en ese lugar. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios. Bueno, si eres sacerdote, dice, pregúntale a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, que era una ciudad, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. Esos son problemas, ¿no? No solamente en una ciudad, en una familia, en una persona, en una iglesia, cuando la gente está ociosa y confiada, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna.
ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los idóneos, y no tenían negocios estaban ahí aislados, apartados de todos. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y en Estaol, los de Dan, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos les respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra espaciosa, pues Dios los ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que hay en la tierra. Entonces salieron de ahí. Ahora, de donde ellos estaban, de Zora y de Estaol, a donde se dirigían, tenían que pasar por la casa de Micaía otra vez, ¿no? Entonces salieron de ahí, de Zora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy, hasta el occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces, aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla, y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Estos que habían pasado por ahí a reconocer la tierra y platicaron con el sacerdote, se dieron cuenta de lo que tenía, de que la imagen de fundición, la de talla, que ese hombre era un sacerdote, ¿no?, etc. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de ¿qué? Ellos iban preparados porque su idea era ir a atacar aquella ciudad, conquistarla y quedarse ahí. Pero en lo que estaban platicando unos con el sacerdote, otros entraron y empezaron a llevarse ¿qué? Las cosas, ¿no? Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, ya lo habíamos leído, no, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, acuérdense que el sacerdote lo habían tratado ¿cómo? Dice que lo trataban como uno de sus hijos. Entonces el sacerdote les dice: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre o que de una tribu y familia de Israel? Este hombre, primero de haber andado errante sin tener dónde ¿qué? Vivir, llegó a un lugar donde le propusieron un trato. Mira, tú vas a ser sacerdote, te vamos a dar tanto de dinero, pero era sacerdote en una familia, en una casa. Ahora estos eran un poquito violentos, ¿no?, pero le sembraron una idea en la mente y le dijeron: ¿qué te convendrá más? ¿Ser sacerdote en la casa de una persona o ser sacerdote en una tribu, ¿verdad?, y una familia de Israel? Dice en el 20: y se alegró el corazón de ¿quién? El cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Dijo: no, pues ya si me estaba yendo bien, ahora me va a ir ¿qué? Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Ahora, da a entender que no solamente iban los soldados, ellos eran la avanzada, pero atrás de ellos venían las ¿qué? Las familias, porque la idea era de ellos conquistar la ciudad, quedarse a vivir allí. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron
Y siguieron a quienes. Por allá ya se esparció el chisme, el rumor. Oye, mira, se llevaron las cosas de la casa de Micaía. Se acercaron los vecinos y empezaron a seguir a los de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Qué has juntado, gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Y qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tenéis, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de ¿quiénes? El otro quería recuperar lo suyo, pero los otros dijeron: mira, ponte a pensar lo que vas a ¿qué? Hacer, no vaya a ser que ya perdiste algo, de algo por perdido, no vaya a ser que pierdas ¿qué? Y ellos, dice, y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, ¿qué hizo? Bueno, hasta eso era listo, mejor dijo, ahí muere. Volvió y regresó a su casa. Pero aquí vamos a hacer un recordatorio. Acuérdense lo que dijo Micaía. Él en su mente, ¿qué pensó? Dios me va a prosperar y me va a ayudar porque ahora tengo un levita por sacerdote, ¿no? Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Ahora, por un lado ya vimos lo que le pasó a ¿quién? A Micaía, que pensó, dijo, no, Dios me va a prosperar porque estoy haciendo las cosas a mi manera. Por otro lado tenemos al sacerdote que dice, no, yo ya la hice, ¿va? Es como si me hubiera sacado la lotería de la nada. Ahora, primero en una familia me fue bien, ahora me va a ir bien ¿en dónde? Dice en el verso 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, aquella que se robaron, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, o sea, Jonatán era nieto de ¿quién? ¿Era nieto de quién? Él y sus hijos fueron sacerdotes en las tribus de hasta el día del cautiverio de la... Ahora, yo pregunto, el nieto de Moisés, el profeta, el reconocido, el libertador, el que dio la ley, ¿verdad? Es su nieto, ¿podía ser sacerdote? ¿Por qué? Era levita, ¿o no? Pero no era descendiente de la familia del hermano de Moisés, que era ¿quién? Aarón. Tanto Micaía como los de Dan andaban todos chuecos, pensaban hacer las cosas a su manera. ¿Qué da a entender este versículo? Da a entender que no le cumplieron al levita lo que le habían ¿qué? No, sino que dijeron, no, mejor porque es pariente del más famoso, ¿no? De Moisés. Él y sus hijos fueron ¿qué? Sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo ¿en dónde? En ese lugar de donde después David llevó el arca y la llevó a la ciudad de Jerusalén. Entonces, mucha gente se confunde porque piensa que está haciendo las cosas y dice, no, Dios me va a ayudar porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo lo otro, pero no le han preguntado a quién, a Dios, ¿no? En muchas cosas. Por ejemplo, es un ejemplo, dice la Escritura, si una mujer es repudiada por su marido y ésta va y se casa con otro hombre, ella comete ¿qué?
Y el que se casa con ella comete ¿qué? ¿Quién lo dice? La palabra. Ah, pero hay a quien se imagina que lo puede hacer porque piensa que Dios le va a ¿qué? A prosperar. Dios le va a ¿qué? A ayudar. Y hay gente que está a su alrededor que en vez de llamarle la atención y decirle estás mal, pues le dice, bueno, pues no, está bien, pues es tu vida, tú haz lo que tú quieras. Dice la Escritura también, ay de a los que a lo malo le dicen ¿qué? Y a lo bueno le dicen ¿qué? Hay otro versículo, son ejemplos. Hay otro versículo que dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan ¿con qué? Y el enfermo, dice, y la oración de fe sanará ¿a quién? Y si tuviere pecados, ¿le serán? Perdonados. Bueno, eso dice la Escritura, pero yo me imagino, ¿va? Yo en mi mente me imagino otra cosa y hago otra cosa y pienso que Dios me va a ¿qué? Entonces a veces sabemos lo que dice la Escritura, pero no sabemos aplicarlo ¿en dónde? En nuestras vidas. Es fácil engañarse como Micaía. Es fácil decir, no, pues vamos a hacerle así, vamos a hacerle asado. Yo sé que Dios me va a ayudar. En días pasados también hablábamos de lo que le pasó a Saúl cuando perdió la sensibilidad y la cobertura de parte de ¿quién? Cuando le dijeron, mira, David anda en esa ciudad, él dijo en su mente, ahora sé que Dios me lo ha ¿qué? Entregado. ¿Pero era cierto? Entonces mucha gente dice, no, sí, yo sé que Dios, que va a estar bien esto, yo sé que voy a hacer aquello, yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro. ¿En serio? ¿De veras? ¿Te va a ir bien? Pues si no le pones en consideración tu vida. Ahora, veíamos la diferencia entre Saúl y la diferencia entre David. Que David escuchó que los filisteos estaban sitiando a una ciudad. Y entonces él tuvo la idea de ayudarlos, pero no se le ocurrió y dijo, sí, yo voy a ir porque Dios me llamó como rey y Dios me va a respaldar y Dios me va a ayudar. ¿O así fue su actitud? Él dice que consultó a Jehová y le preguntó, Señor, ¿voy? Y Dios le dijo, sí, ve. Y más adelantito él le volvió a ¿qué? ¿En serio voy? Ve porque yo voy a estar con... Entonces, esa es la diferencia entre alguien que verdaderamente es bendecido de Dios y alguien que se está engañando. ¿No? Alguien que dice, no, a mí me va a ir bien, porque yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, pero no se pone a pensar que lo más importante, que es la obediencia, no lo hizo. ¿Qué le recomendó? ¿Qué le dijo? ¿Qué palabras usó Samuel para reconvenir a Saúl? Le dijo, ¿se agrada Jehová de los sacrificios y de los holocaustos más que de la obediencia? Y después le respondió lo siguiente, dice, ¿no es la obstinación como pecado de rebeldía y la rebeldía como idolatría? Entonces, hoy vamos a meditar. ¿Estaré haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de quién? ¿De Dios? ¿O estaré haciendo las cosas a mi manera, engañándome, pensando que Dios me va a Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir, Dios me va a escuchar? Dice, vamos a ir para terminar a Isaías capítulo 1 y vamos a leer estos versículos y cada quien tome lo que le corresponda, ¿no? Isaías 1, vamos a leer del verso 2 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Bueno, es un clamor de Dios hacia el pueblo y dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué pasó? A veces así pasa en cuanto a la rebeldía. Ya uno a veces se acostumbra a que el malo sea uno. Todo el mundo mal. Si uno hace una cosa, hablan mal. Si uno hace otra cosa, hablan mal. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra el buey. Conoce a su dueño
y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene qué. ¿Qué le faltó a Micaía? Conocimiento. ¿Qué le faltó a Levita? Conocimiento. ¿Qué le faltó a la tribu de Dan? Conocimiento de Dios. El buey conoce a su dueño, o sea, da un ejemplo de aún los animales, ¿no? Hay perritos que aunque se van, pero saben dónde es su qué, Tu casa. dónde es su casa, ¿no? Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene qué. Ay, yo pienso que sí, yo pienso que haciendo esto, yo pienso que haciendo lo otro, yo pienso, no pienses, ¿verdad? Llénate del conocimiento de quién. Oh gente, ¿qué? Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel. ¿Qué hicieron? Se volvieron. Estaba oyendo un estudio acerca de, hemos hablado aquí muchas veces también acerca de lo del Halloween y los disfraces, y ya lo hemos dicho muchas veces, hay muchos hermanos ya lo saben. Y entonces hay la disyuntiva de decir, ¿qué debemos de hacer en estos días? ¿Dejar que nuestros hijos participen o decirles no? Pues es más fácil que participen porque pues, nos evitamos problemas, ¿no? Pero es más difícil obedecer ¿a quién? A Dios. Pero aún así hay muchos hermanos cristianos que lo hacen a escondidas, como pensando que si los hermanos no lo ven, ¿no pasa qué? ¿Será que no pasa nada? ¿Será que no pasa nada? ¿Por qué no? ¿Por qué lo hacemos? Si sabemos que no debemos de qué. Oh gente pecadora, y leemos esto y le decimos, sí, Israel era pecador. Ese pueblo estaba cargado de maldad, era una generación de malignos, hijos depravados. Pero ¿no será que Dios nos está hablando a quiénes? Dejaron a Jehová, provocaron, no es una forma de provocar a ir a quién. Se volvieron ¿a dónde? ¿Por qué querréis ser castigados aún? O sea, ¿te estás dando cuenta qué te está pasando y no te das cuenta que estás como mal? ¿Querréis ser castigados aún? Todavía os qué. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con vuestra tierra. O sea, esta es en la situación personal. Había enfermedad, había problemas en las familias, en los hogares. Pero no solamente eso, dice, vuestra tierra está como vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña en melonar. ¿Cómo será eso? A ver, imagínense. Una enramada en viña. Pues imagínense un plantío de uvas. O una cabaña en melonar. ¿Cómo se da el melón? El melón es una enredadera, es como la sandía, ¿no? Así que si en un campo, imaginemos que aquí afuera en vez de maíz hay melón, y usted hace una cabaña en medio, ¿se ve o no se ve? Pues sí se ve, porque dice uno, ay, mira, está solita esa cabañita, ¿eh? En medio de todo ese qué. Por eso dice aquí, como ciudad ¿qué? Asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a quién. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. No le estaba hablando a los de Sodoma, le estaba hablando a quién. A su pueblo, ¿verdad? Pero dice, parece que están ¿en dónde? En Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas. ¿Qué? Y aparentemente uno decía, bueno, ellos estaban cumpliendo ¿con quién? Pero solamente ¿en dónde? En las apariencias. Se estaban engañando ellos mismos. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy ¿de qué? ¿Será que Dios se cansa? Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué va a pasar? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué va a pasar? Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. ¿Qué dice? Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos como. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca, como blanca lana. Si quisieres, porque no es a fuerzas, no es a fuerzas, dice, si quieres y oyes, ¿cómo te va a ir? Comeréis el bien de la tierra. Pero si no quieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová. Hermanos, no hagamos como Micaía, como el sacerdote, consultemos a quién, a Dios. No pensemos que las cosas que estamos haciendo están bien si no están basadas en lo que dice la palabra de Dios. Amén.